Seguimos cumpliendo con los encargos. Esta vez le toca a Led Zeppelin con su cuarta entrega oficial. Durante un tiempo hubo un gran debate de cómo deberíamos referirnos a este disco, porque es verdad, en la edición original no hay ningún título en la portada, ni en la contratapa, ni siquiera el nombre de la banda. Solo una serie de 4 símbolos para representar a cada integrante. Esto, según leí por ahí, fue ideado por Page y Plant en respuesta a declaraciones de algún miembro de la prensa que había dicho que Led Zeppelin podía sacar un disco de mierda y se vendería igual simplemente por llevar el nombre de la banda en la tapa. Eh, También leí que querían darle un significado más profundo al arte del disco y no querían que la estampa de las letras lo arruinaran o fuera algo que desviara la atención. No sé cuál de estas dos historias será la más cercana al motivo real, capaz que las dos son ciertas, capaz que ninguna. Igual debe haber sido muy loco sacar del estante de una disquería este LP, ponerlo en casa y encontrarse con semejante sonido, o ser un seguidor y descubrir por casualidad la nueva entrega de estos tipos. Obviamente que tanto la discográfica como el pequeño comerciante se deben haber encargado de hacerle saber a la clientela de quién era este lanzamiento con bombos y platillo, porque el dinero así llovería con más fluidez. Pero me imagino que el primer día en que fue distribuido y puesto a la venta debe haber sido una sorpresa muy grande para algunos pocos. Como sea, finalmente casi como un acuerdo mundial entre fanáticos e integrantes de la banda, al disco se lo conoce comúnmente como Led Zeppelin 4, aunque sigue sin ser un nombre oficial. Y es un disco que está dentro del Salón de la Fama de esas obras esenciales del rock en general. Lo digo más allá de ser el que tiene los grandes éxitos como Stairway to Heaven o Rock and Roll. En realidad todas las canciones tienen un brillo muy propio, fácil de identificar, que marca una diferencia entre sí y no necesitan girar alrededor de algún plato fuerte. Casi podría decir que es un disco con 8 cortes de difusión, con un traspaso generacional enorme y que sigue avanzando. Como dato curioso, en parte fue grabado en una casa victoriana aislada de las grandes ciudades, con equipos prestados de los Rolling Stones, y parte en Londres, en donde agregaron los últimos arreglos y segundas tomas, segundas guitarras, etcétera, etcétera. Hablando ya de la lista de canciones, Black Dog es una apertura excelente e igualmente extraña. No tanto por su naturaleza blusera, que está bien presente y se percibe a la primera de cambio, sino por pequeñas cosas como lo intrincado del riff sobre el compás, que muchas veces parecen estar desfasados entre sí, o los cambios raros de altura que agrega Page en la segunda capa de las guitarras. Creo que fue John Paul Jones el que dijo alguna vez que la idea con este tema era hacer una canción compleja que los desafiara a ellos como compositores y a la audiencia, siendo lo menos bailable posible. O sea, una especie de blues jarroquero progresivo, si les queda cómodo esa descripción. Por otro lado, Rock and Roll es la contracara a este aspecto experimental. Se mueve con cierta nostalgia propia hacia lo más tradicional. No es ningún misterio, la letra del tema lo deja bastante claro. Nace de ese mismo sentir que nos suele invadir a algunos, añorando tiempos más sencillos, que no significa que rechacemos absolutamente lo actual, sino que a veces está bueno regresar a las bases, al punto de partida y a lo que nos llevó al lugar en donde estamos. Led Zeppelin lo hizo intentando rescatar la esencia del género, revivir el clima de diversión y vigor salvaje que se respiraban en presentaciones de tipos como Chuck Berry o Jerry Lee Lewis, donde todavía no se le daba una gran importancia a la estructura, a la prolijidad o lo trascendental del mensaje, sino el goce y la energía que poseía a músicos y a públicos por igual. Eso mismo que algunas señoras mayores y representantes y seguidores del costado más retrógrado de la iglesia señalaban como vulgar o diabólico. Tampoco es que quiero tirar mierda al pedo, no quiero desenterrar algo de un pasado muy lejano para seguir discutiendo en vano. Es una cuestión cultural nomás, supongo. No podían comprender ni a palos desde su perspectiva lo liberador de esta música. The Battle of Evermore llega de a poco, dejando atrás lo atronador de los tracks anteriores, con un sonido casi medieval, a base de una mandolina que, según cuenta Page, nunca la había tocado hasta el momento que compuso el arpegio de este tema, una guitarra acústica en segundo plano para darle un poco de consistencia,
y la voz de Robert Plant, que parece venir a cumplir un rol de juglar, cantando historias de batallas épicas en la Tierra Media, junto a Sandy Denny, quien según se registra es la primer y última cantante invitada a compartir micrófono con el frontman dentro de la discografía de la banda. Hasta le dieron su propio símbolo como a un quinto miembro. En sí es una exploración más a la obra de Tolkien, aunque también se dice que mezcla con algo de mitología celta, cosa que desconozco porque la verdad no he leído nada sobre el tema, pero me parece, y esto ya es una interpretación personal, que al igual que en El Señor de los Anillos, se aborda el concepto básico del bien versus el mal y de la necesidad urgente de prevalecer ante la situación más adversa posible. En cuanto a Stairway to Heaven, es muy difícil hablar de una obra cumbre. Además, esta cuestión de haber escuchado tantas veces algo que uno ya no recuerda que sintió la primera vez, complica más todavía describir el impacto que tiene esta canción. Aparte está tan incorporado al ADN del rock que es hasta un poco absurdo intentar explicarla con palabras. O sea, sí, hay mucho para decir. La forma en que cada instrumento se va sumando de a poco, primero muy tenue con arpegios de acústica y flautas, hasta que entra una segunda guitarra y de ahí en adelante todo se va elevando gradualmente. Jimmy Page explotando en un solo histórico y pasajes increíbles de Bonham, desembocando en una última estrofa mucho más cortante y enfática que luego termina yéndose a la deriva lentamente para cerrar. La canción en sí es una escalera, y más allá de la disputa legal que se dio con la banda Spirit, Stairway to Heaven sigue siendo un gran mérito para la banda, por ser un referente, una de las maquetas para esas grandes canciones que encontramos en tantos discos a través de los años. Esas composiciones largas que empiezan con sabor a balada, pero luego cambian la intensidad de golpe, arrastrándonos por otros estados, y cerrando en una nota altísima que generalmente nos dejan esa sensación de haber presenciado algo épico. No me animaría a decir que son los creadores de esa dinámica, pero hubo una época que en las canciones se separaban en canciones lentas o serenas y canciones fuertes o más rockeras. Stairway to Heaven es una de esas que ayudó a romper el molde y a mezclar esos dos aspectos sin que les temblara el pulso en una misma composición. Qué sé yo, me sigue pareciendo una descripción muy pobre, pero ya hace lo que se puede. Para Misty Mountain Hop, John Paul Jones suelta el bajo por un rato para dibujar en el teclado las primeras notas en la introducción, conformando junto a la guitarra uno de los riffs más pegadizos del disco, y a primera escucha parece bastante lineal, pero también tiene cosas que le dan su toque de rareza. Por ejemplo, el verso está compuesto por notas estridentes, separadas en sílabas, con un patrón un poco mareante y con cierto aire burlón. Y tiene sentido porque más allá del título que hace alusión nuevamente a la prosa de Tolkien, la letra relata un hecho en el que Robert Plant, después de conocer un grupo de personas y pasar el día entero con ellos en el parque, fue detenido junto a sus acompañantes simplemente por estar vagando por el Hyde Park a altas horas de la madrugada. En parte también es una crítica a esa parte de la sociedad autorreprimida y desinteresada por sus propios derechos, y concluyo medio mandándolos a cagar, cargando equipaje y a la mierda el mundo, hacia las montañas místicas. Los temas que siguen no decaen tampoco, cada uno mantiene su particularidad generando contraste. Four Sticks tiene ese ritmo tribal medio tumultuoso en donde John Bonham busca darle un brillo distinto al golpe utilizando dos palillos en cada mano. Going to California es otra melodía preciosa de guitarra y mandolina entrelazándose y formando el incentivo perfecto para despegar el culo de la silla, cruzar esa bendita puerta y no volver a casa por un tiempo. Y When the Levee Breaks cierra el álbum con un sonido casi cinematográfico, diría. Como que queda genial sonando de fondo en esas escenas de traveling en cámara lenta o en esos planos generales de ciudades nocturnas. Me gusta muchísimo este tema y me gusta mucho cada elemento que lo compone. La intro reverberante de la batería, el solo de armónica dándole un aire cósmico mientras las guitarras y el bajo parecen estar en un trance hipnótico siguiendo el compás.
Suena muy a drogas psicotrópicas, ya sé, y la verdad no me extrañaría si me dijeran que la composición está hecha para ser experimentada en un estado de la percepción alterado. Incluso es un track con una mezcla y una postproducción diferente al resto. Hasta escuché que la pista entera fue grabada en otro tempo y luego ralentizada en el estudio. Pero bueno, muchísimos artistas de aquellos años tenían un pie aunque sea metido en la psicodelia y buscaban este efecto en alguna de sus obras. Ok, del despliegue de los músicos, ¿qué les podría decir yo? Son considerados como una banda legendaria por algo, una de las agrupaciones más completas de la historia del rock. Jimmy Page, John Paul Jones y John Bonham son los héroes de nuestros héroes. No hay puntos débiles con estos tipos. Robert Plant está dentro de ese conjunto de cantantes históricos, sirviendo de inspiración para tantos otros, no solamente por el rango infernal que manejaba en su plenitud, sino también por ese estilo libre de jugar con la melodía y medio de funcionar a la par o perderse entre las capas de la parte instrumental también. Zeppelin 4 es una joya dentro de la música, pero con una banda tan prolífica me da un no sé qué decir este sin duda es su mejor disco. Para mí muchas de sus otras obras merecen el mismo reconocimiento. Como que señalar uno por encima del resto de su catálogo me parece muy injusto. Quizás es el disco más redondo, el que mejor está construido y la mejor opción para acercarse a estos tipos. Pero para aquel que por X motivo no haya tenido oportunidad todavía, la cosa no termina para nada acá. Hay muchísimo más dentro de su discografía para seguir explorando y disfrutar. Nada más para agregar, muchachos. Como siempre, salud, abrazo para quien esté mirando, nos vemos la próxima.